9:16 de la mañana, desde ayer el petróleo, también el oro con nuevos máximos históricos en la jornada de ayer, hoy va un poquito de retroceso, protagonistas en una renta variable que está un poco en zozobra, quiere subir, quiere seguir, pero por otro lado mira y dice, ¿y cómo sería aquí? Vamos a ver qué pasa, que hay un poco de miedo de altura. Juan Enrique Cadiñanos, analista de mercados, bienvenido. ¿Qué tal, José? Muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está la fotografía del mercado? El petróleo está ahora mismo viendo a ver qué. Con mucho miedo, yo creo, ¿no? En general, es verdad que la renta variable como quiere hacer ¿no? Yo creo que está en un momento en el que quiere dar ese paso, quiere demostrar que todavía tiene fuerza, porque es verdad que vamos viendo volumen que sigue acompañando a impulsos y es verdad que vamos viendo referencias macroeconómicas a nivel general con un sesgo bastante positivo, y esto yo creo que le da motivos también, ¿no? Le da razones a la renta variable para poder proseguir con el proyecto que tiene de seguir alcanzando máximos y de seguir en esa senda alcista. Pero es verdad que hay mucho miedo, ¿no? Sobre todo para posiciones a largo plazo. Vamos viendo en indicadores de acumulación cómo se van retrayendo un poco, cómo se van estrangulando esas posiciones, y yo creo que es por el miedo que genera a ese aumento de deuda, que es verdad que las referencias macroeconómicas tienen un sesgo positivo, es verdad que la subida o la bajada en este caso de tipos hace subida para mercados en renta variable y va totalmente ligado, y que yo creo que hay motivos para pensar en una continuidad en este sentido en la renta variable. Pero claro, con la que está cayendo, con la situación del crudo, con los últimos y recientes comentarios por parte de la OPEP, con el oro en máximos, que es un mercado refugio, no olvidemos que en este sentido, cuando el oro funciona bien, normalmente es porque la renta variable tiene un comportamiento adverso o tiene un comportamiento negativo en este sentido. Por lo tanto, el inversor clásico de renta variable genera y tiene ese miedo a decir, ¿y qué hago yo ahora mismo? ¿No? Y es totalmente comprensible. Pero yo creo que la fotografía general del mercado sigue siendo buena, por lo menos hasta ahora. Hay un gráfico que enseñaba yo esta mañana, a ver si podemos verlo, Juan Enrique, que es, me lo mandaba ayer un amigo de banca privada, me decía, es que esto hasta dónde va a llegar. Dice, ¿cómo íbamos? Y burbuja.com, alineado con los tipos de interés de la Reserva Federal, 50%, 55%, dice, a partir de ahí, mira dónde estamos. Si eso fue un 50%, me decía, ¿qué va a ser ahora? Y sobre todo que parece que no ha ocurrido nada, porque es verdad que... Sí, si trazas una línea... Sí, totalmente, ¿no? Y es verdad que en general los mercados de renta variable siempre decimos, ¿no? Que la tendencia que desde los últimos, no sé, 50, 70 años sigue siendo lógicamente alcista, ¿no? Y vemos el S&P. Sí, pero tiene correcciones. Lógico, claro. Aquí la no. cuestión es ver qué corrección tiene. El problema que tenemos aquí es que no respira. Es decir, no damos un respiro al mercado en general, y esto lo que genera es una burbuja de deuda. La burbuja de deuda también se ve implementada en el mercado, y el aumento de deuda se ve en el consumo, se ve en la inflación, se ve en los tipos de interés, pero como es lógico también lo vamos a poder ver representado en el mercado, y esto es un claro ejemplo de ello. Es verdad que vemos cierto recorte en medio, pero nada, no estamos hablando de un recorte. Fíjate que ha quedado como algo anecdótico, testimonial, anecdótico. Totalmente, y tener en cuenta que el COVID ha castigado mucho en general a la economía y sobre todo al consumo. Pero como muy bien comentas, y me parece una imagen muy buena, en el sentido de el castigo que viene, sobre todo por ese aumento de deuda. Ya digo que hemos superado y hemos seguido superando máximos con mucha facilidad. Superamos los máximos pre-COVID como si nada, como si no hubiera pasado nada en esas circunstancias, y vamos viendo como la situación de los tipos de interés lo único que ayuda en este caso es a seguir en esta situación. Más liquidez. Y más deuda todavía, es decir, venga, vamos a seguir aumentando nuestra inversión a renta variable, y hasta cuándo vamos a llegar a este punto. Ese es el miedo que yo creo que genera, y el que hablaba, ¿no? Un poco al principio. ¿Crees que esta vez será diferente? Yo creo que será diferente. El problema que tenemos con esta crisis que se viene es que castiga a todo. Para mí el problema que tiene la deuda es que no hay algo concreto. Hemos tenido crisis de la .com y nos hemos refugiado en otros sectores. Hemos tenido crisis de consumo y nos hemos refugiado en la inmobiliaria. Hemos tenido crisis inmobiliaria y nos hemos refugiado en lo que sea. El problema de la crisis de deuda es que esto hará zozobrar cualquier tipo de sector, y el problema que tenemos aquí es que con probabilidad todo sector será castigado, uno más, otro menos, de alguna forma el bancario, por tipos de interés, dependiendo de qué hagan los bancos centrales. Pero el problema con la deuda es que castiga todo. Y en el momento que veamos quiebras por parte de empresas, quiebras por parte de países, no olvidemos que Estados Unidos solicitó el quite del techo de la deuda, porque estaba quebrado económicamente. Y cuando esto empiece a salir a la luz y veamos los primeros países que van a empezar a quebrar económicamente y las primeras empresas, que veremos si esto ocurre finalmente, aquí es donde vamos a empezar a tener muchos problemas a nivel empresarial, a nivel producto y sobre todo a nivel renta variable global. ¿El camino es el oro?
El camino es refugio, es mercado emergente. De alguna forma yo creo que sigue habiendo países que yo creo que tienen potencial, con razón. Yo creo que la India sigue siendo un país con mucho rendimiento y sobre todo sin hacer ruido, entre comillas, ¿no? Yo no creo que Rusia, dentro de que es un BRIC, ha hecho mucho ruido y sigue haciendo mucho ruido. No sé yo si eso será una alternativa, pero yo creo que países como Brasil o incluso, como decía, la India, yo creo que son una alternativa interesante. El oro yo creo que es una alternativa muy a tener en cuenta. Y yo creo que ahora mismo hay un protagonista desde hace ya un tiempo que también podríamos considerar hasta cierto punto refugio con cierta volatilidad, que es cripto, y en general yo creo que en concreto la parte del Bitcoin también podrá ser un activo refugio interesante a medio o largo plazo. Es decir, oro físico, oro digital, en ese entorno. Petróleo, ¿qué hacemos? El petróleo, esperar a ver qué ocurre con la OPEP. Es verdad que los países organizadores son muy claros y lo han sido siempre. Es verdad que aquí no podemos achacar en ningún momento a ya, pero es que has dicho... No, lo que ha dicho es claro y lo que han dicho en todo momento es muy claro. Nosotros no tenemos ningún problema en que el precio del petróleo caiga. Para nosotros la producción del barril nos cuesta $14, 15 dólares. Todo lo que sea bajar hasta el entorno de 20, 25, para nosotros no es ningún problema, al contrario, nos quitamos competencia y eso para nosotros es algo bueno. Por lo tanto, no tenemos ninguna necesidad en este sentido de congelar o de paralizar, en este caso, la producción de barriles para que el precio suba, para que vosotros podáis, en este caso, comercializar y sacar mayor rendimiento. Eso es un problema vuestro, no es nuestro. Es verdad que tiene que haber cierto consenso, cierta negociación, pero en general yo creo que el precio del petróleo podrá seguir cayendo, podrá seguir teniendo volatilidad. Es verdad que hay un rango bastante bien establecido, pero yo no creo que sea una alternativa. ¿Dónde ves el rango? ¿En el entorno actual? ¿70, 80? Sí, yo creo que es muy claro. Y yo creo que mientras la OPEP se siga manteniendo en el rango o en los comentarios, al menos, ¿no?, en la opinión actual, yo creo que la situación seguirá siendo más o menos la misma. Insisto, si hay algún cambio, algún comentario nuevo, alguna decisión que sea trascendental y que repercuta, impacte en el crudo, lo veremos, pero por el momento yo creo que el rango actual es bastante claro. Juan Enrique Cadiñanos, buen día y buen negocio. Igualmente.